Bien, bien. Bueno, ya estamos de regreso. Ahora sí, tuvieron oportunidad de visualizar el video. Eh, Ahora entienden un poco mejor y de manera sencilla cómo funciona la electroquímica y la electrólisis dentro de una celda electrolítica. Sí, no, ¿por qué? Pues sí, se entendió más, solo algo que no me quedó claro del video es qué otro analito se podría utilizar para separar. Es que al último lo dice, ¿no? Que en el otro video se verá, pero quería preguntarle qué otro analito se puede utilizar para darnos cuenta que realmente el agua está conformada por dos hidrógenos y un oxígeno. Ok, bueno, básicamente ahí, lo que se puede hacer es ver el burbujeo dentro de uno de los electrodos, este, el desprendimiento de hidrógeno a la hora de romperse la molécula del agua. Ahorita igual tendría yo que ver el segundo video o buscarlo para saber qué otro electrolito, perdón, qué otro analito o qué otra sustancia se utiliza para ver el rompimiento de las moléculas de agua. Ok, ahí busco el dato y lo comparto. ¿Sale? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Ahora entienden qué es una celda electroquímica o electrolítica. Comprenden el funcionamiento de el generador de corriente eléctrica, la función de los electrodos, el cátodo, el ánodo, qué es el electrolito, qué ocurre dentro del sistema de la celda, este, por qué se generan esos iones o por qué las sustancias ahí se descomponen en iones. ¿Ya logran entender esa parte? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, vieron, lo interesante en este video es que de alguna manera se puede ver o se puede visualizar cómo hay una migración de los iones hacia los diferentes electrodos, ¿no? Los que tienen carga positiva van hacia el ion, perdón, el electrodo con carga negativa y al revés, los iones que están presentes en la fase acuosa con carga positiva van a la negativa y viceversa. Bueno, esto, este fenómeno, ¿sí? Se aprovecha en los ejemplos que vimos anteriormente. Por ejemplo, en la recuperación de metales con valor económico, este, la celda electrolítica que se utilizó o que se utiliza, pues tiene un electrodo que es afín al metal que se quiere recuperar. Entonces, lo que se quiere lograr cuando pase el agua que contiene este metal es que este metal se ionice o se desprenda del compuesto en el que esté formando parte, se vuelva un ion y ese ion migre hacia el electrodo y se pegue, se acumule. A esa técnica se le llama electrodeposición. Aquí lo voy a escribir. Electrodeposición. Y la electrodeposición se utiliza en este sentido para la recuperación de metales o la migración de ciertas sustancias que se quieren recuperar, ¿sí? Sirve como un imán, si lo podemos ver así, para sustancias que queremos recuperar. ¿Cómo podemos nosotros elegir qué sustancias recuperar y cuáles no? Bueno, pues conociendo las propiedades químicas de la sustancia a recuperar, las propiedades y los fenómenos químicos y eléctricos que ocurren en el electrodo, en la celda electrolítica,
que comúnmente es llamado reactor electroquímico. Jugando con esas variables, entonces podríamos nosotros hacer un reactor electroquímico para recuperar plata, para recuperar oro, para recuperar vanadio, o aplicado a suelos, ¿sí? Hacer migrar sustancias inorgánicas u orgánicas jugando con estas variables, conociendo las cargas, las reacciones que ocurren en estas especies químicas, podemos hacer que migren hacia un electrodo implantado en el suelo, inundado por un electrolito que puede ser agua con sales minerales, para movilizar de un suelo contaminado por pesticidas, hidrocarburos u otras sustancias que tengan la propiedad de poderse dividir en iones y presentar cargas, y que puedan migrar y solubilizarse hacia alguno de los polos. Así se pueden migrar los contaminantes en un suelo o en el agua, hacer que los electrodos que pasen sean imanes para la atracción de moléculas. Pero no solamente eso, también aplicando los principios de oxidación y reducción de las sustancias químicas, se puede aplicar este principio de la electroquímica en suelos y en aguas residuales para oxidar moléculas, ¿sí? Moléculas orgánicas que generan la contaminación de los suelos o la contaminación del agua, haciendo que estas moléculas pasen de un grado de toxicidad alto a especies menos tóxicas o queden neutralizadas gracias a este principio electroquímico, ¿ok? Pero eso ya tiene una aplicación en la remediación de cuerpos de agua o suelos. Pero bueno, ahorita en este tema, una vez que ya comprendimos qué es o cómo funciona la electroquímica, nos vamos a centrar bueno, en un aspecto muy importante de la electroquímica, que es el electroanálisis. Si ustedes le dan clic aquí a esta palabra que guarda un link, van a abrir bueno, es en Wikipedia. Se explica muy bien y de manera sencilla las diferentes técnicas electroquímicas que se tienen para realizar el electroanálisis. La verdad es de que no encontré otro material que lo explicara de manera sencilla y puntual, y verificando que sea información correcta, que no contenga errores. Este material es importante, no es tan extenso, ¿sale? Es casi una página nada más. Entonces aquí tenemos las diferentes técnicas que existen en la electroquímica para el análisis o el estudio de las sustancias, ¿sí? En este caso tenemos técnicas como la potenciometría. La potenciometría es, digamos, la técnica electroquímica que, en este caso, fundamenta el funcionamiento del potenciómetro, del pHímetro, ¿sí? Tenemos otras técnicas como es la polarografía, ¿sí? Y aquí se describen qué son cada una de esas técnicas. Por ejemplo, la potenciometría es una técnica electroanalítica con la que se puede determinar la concentración de una especie electroactiva en una disolución empleando un electrodo de referencia y un electrodo de trabajo y un potenciómetro. Todos esos elementos están constituidos en el pHímetro para medir la sustancia electroactiva, que son iones en un sistema acuoso, ¿no? El pHímetro mide la presencia de cationes en muestras de agua o muestras de suelo, las cuales, bueno, pues dan un valor de referencia que es el pH, ¿sí? En las técnicas de polarografía
En esta es una subclase de voltamperometría, donde el electrodo de trabajo es un electrodo de gota de mercurio, ¿sí? Útil por su amplio rango catódico y su superficie renovable. Fue inventado en 1925 por el químico checo Jaroslav Heirovsky con la puesta a punto del primer palarógrafo. ¿Ok? Y bueno, hay otras técnicas, la amperometría, la cronoamperometría, coulombiometría, conductimetría, perdón, hasta parece trabalenguas, electrogravimetría, ¿sí? Entre otras, todas estas reunidas en métodos electroanalíticos, que son técnicas en química analítica que estudian un analito mediante la medida del potencial eléctrico en voltios y o la corriente eléctrica, que son amperios, ¿no? En una celda electroquímica, ¿sí? Que contiene el analito. Por eso es que aquí tenemos técnicas amperométricas o voltam, voltamperométricas también, ¿sí? Por lo que se mide en la corriente eléctrica, ¿sí? Si es el potencial eléctrico o la corriente. Estos métodos se pueden dividir en varias categorías dependiendo de qué aspectos de la célula son controlados y cuáles se miden. Las tres principales categorías son potenciometría, que miden la diferencia de potenciales en el electrodo, potenciales eléctricos, ¿ok? La coulombimetría, en este caso se mide la corriente de las celdas con el tiempo, ¿sí? Y la voltamperometría se mide la corriente de las celdas mientras se altera activamente el potencial de las celdas. Y de aquí se desprenden las técnicas de análisis electroquímico, ¿ok? La potenciometría mide pasivamente el potencial de una solución entre dos electrodos, afectando muy poco a la solución en el proceso. El potencial se relaciona entonces con la concentración de uno o varios analitos. La estructura de la celda utilizada se designa a menudo como un electrodo, a pesar de que en realidad contiene dos electrodos, el electrodo indicador y un electrodo de referencia, que es distinto del electrodo de referencia utilizado en el sistema de tres electrodos. Bueno, esto es en otro tipo de potenciometría. La potenciometría generalmente utiliza electrodos construidos selectivamente sensibles a los iones de interés, tales como un electrodo selectivo de fluoruro. Ese sería un electrodo de interés para medir fluoruros, ¿sí? En cambio, bueno, tenemos también que el electrodo potenciométrico más común es el electrodo de membrana de vidrio que se utiliza para medir el pH en sustancias, es decir, las que se utilizan en un pHímetro o potenciómetro, ¿ok? Que es el que les presenté hace un rato. Y bueno, otras técnicas, por ejemplo, en la coulombimetría, en esta técnica se utiliza la corriente aplicada o el potencial para convertir completamente un analito mediante oxidación o reducción, es decir, aquí se provoca una reacción química de oxidación o reducción mediante la corriente eléctrica, ¿sí? Pasando al analito de un estado de oxidación a otro, es decir, si metemos cromo 6 o perdón, cromo 3, podríamos pasarlo a cromo 6 o viceversa, dependiendo del estado de oxidación que provoque el potencial que nosotros inyectamos a ese sistema. En estos experimentos, la corriente total que pasa se mide directamente o indirectamente, ¿sí? Siempre en un equipo de estos, no solamente se genera la corriente eléctrica en la celda, sino también se mide la corriente eléctrica que va pasando, desde que se inyecta, cuando está en la celda, el tiempo que dura y cuando sale, la señal de salida de esa corriente, que es el fundamento por el cual se mide o se pueden analizar las sustancias en
en la celda electrolítica. Y el conocimiento del número de electrones que han pasado nos puede indicar la concentración del analito, o cuando la concentración se conoce, el número de electrones transferidos en la reacción redox, ¿sí? Las formas comunes de coulombimetría incluyen la coulombimetría potenciostática o coulombimetría a potencial controlado y la coulombimetría a intensidad constante, así como una variedad de titulaciones coulombimétricas. Bueno, haciendo un resumen de en qué se fundamentan estas técnicas coulombimétricas, es que así como lo vimos en el video de donde se está oxidando el clavo y donde está ocurriendo un rompimiento de moléculas, bueno, pues en este caso estas técnicas se enfocan no solamente a medir la corriente eléctrica, sino relacionar la señal de la corriente eléctrica con la concentración de iones o de analito presente en la solución, ¿sí? Ahí el sensor de los equipos coulombimétricos miden la señal de entrada con la señal de salida, que sería la medida de electrones que han pasado por la sustancia en donde está el analito que se quiere estudiar o cuantificar, y esa corriente eléctrica, que es el número de electrones, se convierte en la concentración de analitos presente en la solución. Restar la concentración, o más bien el potencial de corriente pasado de la entrada al sistema a la salida, la diferencia que nos dé es la relación que existe entre el analito presente en esa sustancia y su concentración. Por lo tanto, se puede, a partir de esa señal recibida, relacionar la concentración del analito. Aquí cabe resaltar que las técnicas electroquímicas son muy específicas para determinar ciertos iones, ¿sí? Debido a las corrientes eléctricas, el potencial, el estado de oxidación de la sustancia, que sería el analito de interés. Jugando con esos parámetros, se hacen específicas las señales que se reciben y que se captan y se relacionan con el analito de estudio de interés. Y también una ventaja que tienen las técnicas electroquímicas es que detectan sustancias o analitos en concentraciones muy bajas, ¿sí? Alrededor de los nanogramos, ¿sí? Que son 1000 millones de veces más pequeño que un gramo. A ese grado de sensibilidad eh, miden estas técnicas electroquímicas, ¿sí? Y bueno, la segunda serie de técnicas son las voltamperométricas, que en este caso las voltamperométricas aplican un potencial constante o también puede ser un potencial variable en la superficie de un electrodo y las medidas de la corriente resultante con un sistema de 3 electrodos. A este se refería la parte donde decía aquí que se utilizaban 3 electrodos de referencia, ¿ok? Bueno, este método puede revelar el potencial de reducción de un analito. Cabe resaltar que cada analito puede tener cierta capacidad para reducirse. A eso se le llama potencial de reducción. Si quieren comprender un poquito más sobre este concepto, bueno, aquí se menciona, ¿no? El potencial de reducción es cómo se conoce a la tendencia de las especies químicas en una reacción redox o de un electrodo en su celda galvánica a adquirir electrones. Cuando una sustancia química adquiere electrones, se dice que se reduce, y la capacidad de recibir electrones es su capacidad de reducción, conocida como potencial de reducción, ¿sí? Ese es el concepto de potencial de reducción. Se produce por la reacción de dos semiceldas que no están en equilibrio y se mide en milivoltios, ¿ok? Bueno. Este método en la práctica es un método no destructivo. En el coulombimétrico, este sí es destructivo. ¿Por qué? Porque en la celda, las sustancias que están presentes a la hora de que pasa la corriente eléctrica se
destruyen o digamos, se parten, se rompen en átomos o en iones, ¿sí? Así el cloruro de sodio se divide en iones cloro y en iones sodio, y diferentes moléculas en estas técnicas coulombimétricas les va a suceder lo mismo. Pero en la voltamperometría no ocurre eso. Por eso es que esta es una técnica no destructiva, ¿sí? Utiliza solamente una muy pequeña cantidad de analito. Se consume en la superficie bidimensional de los electrodos de trabajo y auxiliar, bueno, que son más de un electrodo presente en estos equipos. En la práctica, las soluciones del analito normalmente se eliminan, ya que es difícil separar el analito del electrolito soporte, perdón, y el experimento requiere solo una pequeña cantidad de analito, ¿sí? Un experimento normal puede implicar entre 1 a 10 mililitros de una concentración de analitos entre 1 y 10 milimolar, que es una concentración baja, ¿no? Y dentro de las técnicas de voltamperometría tenemos la polarografía, ¿sí? Que es una subclase de voltamperometría que utiliza un electrodo de gota de mercurio como electrodo de trabajo, un electrodo auxiliar que es a menudo la cubeta de mercurio resultante. La preocupación por la toxicidad del mercurio ha causado que el uso de estos electrodos de mercurio se reduzca en gran medida. Materiales de electrodo alternativos, tales como los metales nobles y el carbono cristalino, son asequibles, inertes y de fácil limpieza. Es decir, que se utilizan este tipo de electrodos con estos materiales para poder llevar a cabo las técnicas de polarografía. Luego tenemos la amperometría, ¿sí? Que es igual una subclase de voltamperometría en la que el electrodo se mantiene a potenciales constantes durante varios periodos de tiempo. La distinción entre amperometría y voltamperometría es principalmente histórica. Y bueno, esto ya es un poco de historia. Pero estas técnicas, bueno, pues nos permiten a nosotros, por medio de diferencias en la corriente eléctrica que se inyecta a la celda y que es recibida por el sensor del equipo, generar una señal que relacione esa corriente eléctrica disminuida con la concentración de analito en la sustancia que se quiere medir o en la que se quiere medir. Y son técnicas que nos permiten precisamente eso, saber si está presente el analito, que seguramente siempre va a ser que sí, puesto que estas técnicas funcionan específicamente para analizar algún analito, y conocer su concentración, ¿sí? Por medio de estas técnicas. Ok, bueno, son 10:47. Preguntas, dudas. Obviamente, bueno, aquí estas técnicas las pueden ustedes revisar un poco a mayor detalle, dando clic en esta misma liga, donde se describen más ampliamente en qué consisten las técnicas que mencioné anteriormente, como técnicas de electroanálisis. ¿Okay? Aquí está la coulombimetría, la voltamperometría, la polarografía, y así pueden ir ahondando más en el fundamento de estas técnicas. Pero vuelvo a recalcar, cada que nosotros analizamos o estudiamos alguna técnica o método, siempre hay que tener presente que es importante conocer la química y la física de los analitos que se quieren estudiar, ¿sí? Las propiedades físicas, químicas del analito, y es los principios físicos o químicos en los que se basa la técnica para medir o determinar el analito de interés, ¿sí? Si son sustancias con cargas positivas, negativas, bueno, pues las técnicas o los métodos se enfocan en medir esas cargas. O si son incluso la forma química que toma en cuenta o que se forma en la molécula, la estequiometría, ¿sí? También hay técnicas que estudian la estequiometría,
¿sí? O la solubilidad, es decir, la afinidad que tienen las sustancias por algunos solventes, de solubilizarse. Todas esas propiedades son importantes. En este caso, estamos viendo que las propiedades que se estudian en este tipo de técnicas es la relación entre la interacción de una corriente eléctrica y las sustancias presentes en un electrolito, la capacidad de reducirse o de oxidarse, y esto interfiere con la corriente eléctrica que después se mide y se pasa a datos de concentración del analito de interés por las diferentes técnicas que hay: potenciométricas, coulombimétricas o voltamperimétricas, ¿ok? Digo, voltamperométricas, ¿ok? Preguntas, dudas que tengan aquí, compañeros. Yo sé que muchas. No tengan pena de expresar sus dudas. Ahora miren, bueno, antes de que nos vayamos, les voy a presentar aquí. Tenemos unas imágenes de cómo son los reactores electroquímicos, que son celdas ya más especializadas y enfocadas para algún uso en particular, ¿sí? Este es un reactor tubular hueco, que es un reactor electroquímico, ¿sí? Voy a ampliar un poco la imagen para que se pueda ver mejor, ¿ok? Así es como se ve en un diagrama, ¿no? Aquí vemos la fuente de poder, vemos los recipientes con los electrodos, los electrolitos, la membrana que separa el ánodo del cátodo, ¿sí? Y en este caso, el cátodo está conectado a una extensión, ¿sí? En donde el producto que se desprende del cátodo, ¿sí? Pasa por una lámpara que es un fotorreactor, una lámpara UV, ¿sí? Para posteriormente medirse el flujo y regresar al cátodo. Esto seguramente sirve para regenerar el electrolito, que aquí se está modificando por el desprendimiento del metal o del átomo que constituye este cátodo, que muchas veces es zinc, ¿sí? Para mantener un equilibrio en esta celda. Y bueno, así se vería en la imagen de la derecha, se vería cómo es el reactor, ¿sí? Aquí tenemos una celda con un electrolito, aquí está la lámpara UV, y bueno, pues no se logra ver completamente el reactor, pero es un reactor tubular con lámpara UV. Este es otro tipo de reactor electroquímico, que es un reactor de placas paralelas de carbón vitrio reticulado. Así es como se ve en la imagen. Aquí los electrodos son estas placas, ¿sí? En este caso, dentro de estas placas tenemos en el lado izquierdo de la pantalla, que está recubierto por una membrana amarilla, ¿sí? De naflón, ¿sí? Esas rayitas que ven ustedes aquí pertenecen al ánodo de acero inoxidable. Esta membrana divide al ánodo del cátodo en las placas, ¿no? En la parte de las placas del lado derecho tenemos el cátodo, que es construido, o bueno, está constituido por carbón reticulado, ¿sí? Esta parte es el cátodo. Y estas son piezas de acrílico que guardan o que contienen a los electrodos, ¿sí? La membrana que divide estos electrodos y por donde se va a, digamos, hacer pasar una corriente de solución acuosa para que pueda haber pueda llevarse a cabo la electrólisis, la electrodeposición o el tipo de reacción electroquímica que se quiere generar en este reactor. Así es como se vería en la vida real este reactor electroquímico de placas paralelas. ¿Ok? Bueno, ahora sí, preguntas, dudas.
Ahora, si ustedes quieren conocer más sobre placas electrolíticas o electroquímicas, esta presentación está muy bien porque se menciona que son las placas o las celdas electrolíticas y galvánicas, ¿no? Se menciona que es una celda galvánica, que es una celda electrolítica o voltaica, sus componentes, bueno, las características del ánodo, que debe de ser un electrodo sobre el que se produce la oxidación, ¿sí? En este caso del metal que constituye el ánodo. El agente reductor pierde electrones y por lo tanto se oxida, contiene carga positiva y a él migran los iones o cargas negativas, ¿sí? Que se generan en el electrolito. A ánodo se le conoce como polo negativo, ¿sí? Y el cátodo es el electrodo sobre el que se produce la reducción de sustancias. El agente oxidante gana electrones, se reduce, contiene carga negativa y a él migran los iones con carga positiva, es decir, los cationes. A el cátodo se le conoce también como polo positivo, ¿sí? Y bueno, el puente salino es un dispositivo de laboratorio que conecta las semiceldas en una celda galvánica de oxidación y reducción, ¿sí? Su función es que aísla los contenidos de las dos partes de la celda mientras se mantiene el contacto eléctrico entre ellas. O sea que los electrolitos o las sustancias están separadas, pero la corriente eléctrica fluye entre estos dos contenedores y esos dos polos o electrodos. Y bueno, pues esta es igual una buena presentación para conocer los tipos de celdas y su diferencia. ¿Ok? Bueno, voy a ver si ya pudieron editar el documento. Bueno, ya vi aquí que sí. Gracias, Mauricio. Y compañeros Guadalupe. Y bueno, los demás no dejen de hacerlo. Bueno, también como les comenté, tienen acceso a las clases grabadas. Sí, aquí están las ligas. Bueno, aquí la liga del tema. Voy a modificar esta liga porque pertenecen al curso anterior. Estos videos también pertenecen al curso anterior, pero puse estos porque en algunos casos aquí como el curso es más intensivo vamos más rápido. En el curso del semestre pasado íbamos un poco más lento por obviamente teníamos más tiempo para ver los temas. ¿Ok? Bueno, este sería también un recurso que tienen ustedes a la mano para repasar los temas. ¿Preguntas, dudas? Al ratito, bueno, al ratito. Ajá, les hago un aviso, al ratito estén atentos, más o menos como a las 5 de la tarde voy a subir la primera actividad significativa que van a trabajar el fin de semana. Lo pueden hacer en equipos de máximo 3 personas, mínimo 2. Personas que quieran trabajar de manera individual, pues me meten en un conflicto porque tengo que fortalecer que ustedes trabajen en equipo, siempre, a pesar de que tengan actividades laborales, familiares, deben de darse el tiempo de trabajar en equipo para colaborar en un proyecto. Entonces, bueno, pues acepto equipos de 2 y de 3 personas. ¿Sale? Pónganse de acuerdo ahorita. La actividad la voy a subir a Classroom. Yo les voy a avisar en qué consiste para empezar a darle respuesta al problema prototípico y básicamente pues ir avanzando. ¿Ok? Entonces yo les mando esa actividad hoy en la tarde y la actividad que van a subir a Classroom de esta clase que es el glosario va a ir complementada con ejemplos de de los métodos de electroanálisis que vimos de manera general. Ustedes van a buscar un ejemplo de cómo se aplica, por ejemplo, una técnica de coulombimetría para el análisis de alguna sustancia o de potenciometría también. No, bueno, aquí el ejemplo fue el pHímetro, pero ustedes busquen otro ejemplo, ¿sale?
Igual para voltamperometría en sus dos variantes, polarografía y amperometría. Un ejemplo de cada uno de estos, ¿sale? Eso lo integran en el documento en Word que trabajaron para sus conceptos y glosario, ¿sí? O bueno, ¿saben qué? Vamos, sí, como evidencia de trabajo, ahí incluyen la descripción de esos ejemplos y lo suben en la actividad de hoy, ¿sí? Que está en el trabajo de Classroom, que es glosario y ejemplos de técnicas electroanalíticas, ¿ok? Esta todavía no tiene la instrucción, ahorita no sé por qué no, creo que no le di guardar, bien, pero bueno, ahorita edito esta actividad para que contengan las instrucciones. Suben este trabajo hoy máximo a las 23:59 horas como evidencia de clase, ¿ok? Trabajo en clase. Muy bien, y bueno, queda pendiente al ratito la actividad significativa, ¿vale? Y bueno, voy a, cualquier pregunta o duda que tengan, pues ya, tengan la confianza de comunicarse conmigo, ¿ok? Bueno, preguntas, dudas. Profe, a la actividad que vamos a subir al Classroom, ¿qué le vamos a agregar aparte de lo del glosario? Ajá, ejemplos. Un ejemplo de la aplicación de una técnica potenciométrica para el análisis de una sustancia. Aquí nosotros vimos el pHímetro, ¿no? Para medir el pH de sustancias de manera general. Ese es un ejemplo de cómo se aplica una técnica potenciométrica en el estudio de una sustancia. En este caso de los iones presentes en una sustancia, ¿sí? Aquí tienen otro ejemplo que es un electrodo selectivo de fluoruro para medir obviamente el fluoruro. Un ejemplo para coulombimetría, ¿sí? De la aplicación de una técnica electroquímica coulombimétrica para analizar alguna sustancia. Y de la voltamperometría, un ejemplo para polarografía y amperometría, otro para amperometría. En total serían 4 ejemplos que ustedes buscarían, investigarían, lo anexan a su glosario, el documento en Word en el que trabajaron el concepto, lo convirtieron en sus propias palabras la explicación, ahí incluyen los 4 ejemplos, le ponen su portada, las fuentes de consulta en formato APA y lo suben a este espacio, glosario y ejemplos de técnicas de electroanálisis. Y bueno, se me estaba olvidando, les voy a pasar una liga, ¿sí? Que me parece, bueno, pues entretenida y a la vez educativa. Es un crucigrama para poder llenar, bueno, más bien para poder arraigar los conceptos de electroquímica, ¿sí? Ahorita se los voy a pasar por WhatsApp. Permítanme, voy a abrir el WhatsApp aquí en mi teléfono. Ok, aquí. Por WhatsApp les paso la liga. Es un crucigrama. Esto, pueden hacerlo en el fin de semana y pueden agregar, o lo pueden hacer hoy. Miren, aquí está la liga. Pues ustedes saben que un crucigrama se resuelve llenando en modo vertical u horizontal ciertas casillas que corresponden a una palabra clave. Si ustedes le dan clic al número que está en la casilla o bueno en la palabra que se va a formar en estas celdas, se da la instrucción, ¿no? Por ejemplo, en la horizontal es 1, es la corriente originada por una reacción electródica de oxidación a la cual se le asigna el signo positivo. Aquí pueden generar una pista. Empieza con A. Entonces pueden ustedes investigar, bueno, a qué se refiere esto y llenar el crucigrama. Esto
les va a permitir conocer otros conceptos un poquito. Este tiene un nivel un poquito más alto del que vimos, es decir, ahorita les di puré, les di Gerber. Aquí ya estamos hablando de un poquito de carnita asada, unas enchiladas suizas que tienen un nivel un poquito más alto en conceptos, pero que pueden ustedes investigar en internet y llenar este crucigrama, ¿sale? Esto les va a ayudar a ustedes a comprender acerca de la electroquímica, ¿ok? Le dan clic a el número y aparece el concepto o la palabra que se debe de llenar en esas casillas, ¿ok? Si lo hacen, adelante. Es, digamos, una forma de fortalecer su comprensión. Entonces, aquí les comparto también el crucigrama de electroquímica. Bueno, todo eso con la finalidad de que pues aprendan con diferentes estrategias sobre este tema, ¿ok? Bueno, pues no lo retengo más, ya me tomé 5 minutos extra. Agradezco su tiempo, su espacio y bueno, estamos en comunicación. Ahorita voy a subir los videos en el transcurso de, de un par de horas a YouTube y comparto la liga acá, ¿sale? Del tema que hoy vimos con ustedes sobre electrólisis, electroquímica. Bueno, pues que tengan un excelente fin de semana. Se quedan al pendiente de la actividad significativa o actividad auténtica, que es una de las 4 que vamos a hacer. Bueno, excelente fin de semana. Hasta el lunes. Sí, Marta. Bueno, perdón, Ivana. Abigail, Luis, Guadalupe, excelente fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias.